¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro Consejo de Maestros en la Misión Centro Oeste del Perú. Ya estamos en la lección número 5 que lleva por título Resurrecciones antes de la cruz. Y para ello también tenemos en esta hora dos invitados especiales, nuestro querido pastor David Rodríguez y nuestro pastor José Villarreal. Bienvenidos pastores. ¿Cómo está pastor David? Gracias José por la invitación, es una alegría volvernos a reencontrar para poder compartir experiencias también de la palabra del Señor, pero también que nos fortalezca espiritualmente a continuar en la vida cristiana. Excelente. Pastor José. Agradecido a Dios, pastor, por la oportunidad. Agradecido a Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir, ¿no?, con nuestros hermanos la palabra del Señor y estar también al lado de ustedes. Muy bien. Amigos, esta hora nos trae una lección, creo, muy interesante, ¿no? Y estamos aquí, vamos a leer el texto de memoria que está en Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina con una pregunta: ¿crees esto? Qué tremendo, amigos, ¿verdad? Cuando tenemos el estudio diario de la Biblia, hemos visto, muchos enfocamos la resurrección a partir de Jesús. ¿Pero hubo otras resurrecciones antes? Claro que sí, y eso vamos a ver en esta tarde. Vamos a dividir la lección en dos partes. Primero vamos a ver las resurrecciones en el Antiguo Testamento y las resurrecciones en el Nuevo Testamento. ¿Está bien? Vamos a partir por el Antiguo Testamento. Hay tres personajes que aparecen en esta primera parte. Uno de ellos es Moisés. Vamos a ir rápidamente al libro de Judas, versículo 9, que también ustedes saben que tiene mucha relación con Éxodo 34, pero ¿es relevante la resurrección de Moisés, pastor David? ¿Es relevante? Es importante porque este personaje marcó la historia del pueblo de Israel. Y porque vemos que fue un instrumento que Dios usó, pero el sueño de Moisés era entrar a la tierra de Canaán. Ahora, pastor, dice Judas 9, acá dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, o sea, Moisés no estaba, no era el espíritu, no estaban luchando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pastor, ¿cómo podemos explicar esto a nuestros hermanos de manera sencilla? Moisés pensaba entrar a la tierra de Canaán, pero por ¿qué les puedo decir? Un desliz, un error. Sí, cuando golpeó el Señor le dijo: habla a la roca, y él la golpeó. Dos veces, porque la roca era Jesús. Sin embargo, en su misericordia, Dios lo llevó a ver el panorama, ¿sí? Y Moisés lloró, suplicó, rogó entrar. Y Dios le dijo: no vas a entrar. Para Moisés pensó que era el final, ahí terminó todos sus sueños, pero Dios le tenía reservado algo. La palabra de Dios nos dice que Dios mismo cerró los ojos de Moisés, los sepultó. Así es. Hasta el día de hoy quieren encontrar, pero no hay. Pero la palabra de Dios nos dice, en cumplimiento a lo que dice Jesús, el texto primero que leíste, a través de Judas, que Dios mismo, Cristo Jesús, resucitó ¿a quién? A Moisés. Así es. Y Judas dice que hubo, ¿qué cosa? Ese conflicto, esa lucha por el cuerpo, ¿no? El enemigo reclamando lo que le pertenecía supuestamente por desobediencia, pero también la promesa que se le dio a Moisés, en algún momento ser, ¿qué cosa? Levantado. Y Judas nos habla de eso. Pastor Villarreal, esta primera resurrección es la primera resurrección en la Biblia, ¿verdad, pastor José? Sí, pastor. Es la primera resurrección en la Biblia, y tal vez añadiendo algo en lo que menciona el pastor Rodríguez, aquí encontramos en Judas 9 que Miguel y Satanás disputaban por el cuerpo, ¿no?, de Moisés. Y vale la pena recalcar esto, porque a través de los años siempre como que hay esa creencia de que cuando una persona muere, el alma o el espíritu por ahí está vagando, recogiendo sus pasos, o está en el cielo o en el infierno de acuerdo a cómo haya vivido. Sin embargo, nosotros aquí encontramos que la discusión era por el cuerpo, no por el alma, ¿no?, dando a entender que la persona cuando muere es una muerte pues
completa y no hay un espíritu rondando o vagando o en el cielo o en el infierno. Yo creo que eso hay que recalcar también a nuestros hermanos, ¿no? De que con la muerte termina todo. Volver ahí a enfatizar, ¿no? Porque, ¿por qué es relevante que se dispute en el cuerpo? Porque como usted dice, algunos pueden pensar que Jesús, pues, o mejor dicho, Moisés, el espíritu de Moisés estaba en el cielo, ¿no? Y el cuerpo estaba acá, y entonces Moisés termina resucitando y termina siendo llevado al cielo, ¿verdad, Pastor David? Así es. Ahora, de ahí podemos saltar a Lucas 9. En la transfiguración aparecen dos personajes, Elías y Moisés, y ahí dialogan con Jesús acerca especialmente ya digamos, el momento de su crucifixión. Pero, Pastor David, aquí vemos a Moisés. No era entonces el espíritu de Moisés, sino ¿quién era? Era el cuerpo. ¿Era el mismo Moisés? Ahora, hay algo importante que debemos notar aquí. ¿Por qué esos dos personajes? Moisés representa a aquellos que bajaron al sepulcro, pero fueron levantados, resucitados. Y Elías, que representa a los vivos, porque Elías fue vivo, no murió Elías. Así es. ¿Sí? Y eso que nos debe llevar a nosotros a lo que ya después está escrito en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando venga el Señor, ¿qué dice 1 Corintios? Que todos los que estén en el polvo serán levantados y se unirán a aquellos que estén vivos, ¿no? Así es, así es. Gracias, pastores. Un segundo ejemplo, que de repente podemos unirlo, ¿no? Son las dos viudas, la viuda de Sarepta, el hijo de la viuda de Sarepta, y el otro es el hijo de la viuda, la Sunamita. Bueno, la mujer que perdió a su hijo, y ahí está Eliseo. Tanto Elías y Eliseo resucitando a dos hijos. ¿Qué podemos ver en esta historia, Pastor Villarreal, en estas dos historias de estas mujeres? Pastor Castañeda, miren, hay algo interesante en esto también, que encontramos, en primer lugar, que hablando de la resurrección, Dios no hace acepción de personas, ¿no? No es que algunos sí o con algunos no, sino que vemos que estos personajes, en primer lugar, la viuda de Sarepta era de Fenicia, era una mujer pagana, no pertenecía al pueblo de Israel. Y la mujer de Sunén, ¿no? Que también fue resucitado su hijo, también no era de Israel, ¿no? Entonces aquí encontramos que lo que más importante para el Señor, pastor, y mis queridos amigos, mis queridos hermanos, lo más importante para el Señor es la fe en Él. Estas mujeres no pertenecían al pueblo de Israel, pero confiaron en el Señor, tuvieron fe en Él, tuvieron fe en su providencia. Y además, pastor, también miren, recordemos que Elías llegó a la viuda de Sarepta, a esta mujer, que en un momento de crisis solamente tenía un poco de pan, un poco de harina para poder preparar pan y morir. Pero él le dijo, mira, prepara para mí y Dios va a proveer. Y ella confió y Dios bendijo esa fe. Es muy interesante, ¿no? Ver acá niños, ¿no? Niños, es cuántos de nuestros hermanos, familiares, amigos de repente han perdido un ser amado y especialmente un hijo o una hija, ¿no? Y ver esta historia de los hombres de Dios resucitándolos, qué lindo testimonio, ¿no? Pastor David, esto llama nuestra atención, ¿no? El caso de la viuda de Sarepta, y la otra era una mujer que no podía tener hijos, finalmente lo tiene y fallece. ¿Qué nos muestra, pastor, estas dos historias? Hay dos contrastes. La primera tenía un hijo, pero tenía necesidades. Viuda. Las viudas no eran ricas, eran que realmente tenían necesidades, pero tenía un niño que atender. La otra tenía recursos. Dice que era rica, pero no tenía hijos. Finalmente, ambas tuvieron una cualidad bonita, hospedaron al profeta. Y en sus mayores necesidades acudieron a él. ¿Fue esta, Pastor David, Pastor José, esta resurrección de sus hijos, fue una gracia de Dios o era algo que estaba programado, tenía que hacerse así? Porque no hay muchas historias de resurrecciones. La Biblia tampoco dice cuántos milagros habrán pasado y nosotros ni enterados, ¿no? Pero ¿cuál es la relevancia de estas historias, Pastor José? Como mencioné, pastor, estas mujeres no pertenecían al pueblo de Israel. Por lo tanto, ellos recibieron este milagro por la gracia del Señor.
pero también por la fe que ellos tuvieron en el Dios de Israel, ¿no? Por su fe. Dios bendijo su fe en él. Pero que hay algo interesante también. Frente a las necesidades nos quedan dos cosas. O lo aceptamos, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? O clamamos. ¿Qué hicieron estas mujeres como madres? ¿Qué madre hoy en día no pide, no clama? ¿Qué madre hay que diga, bueno, ya, pues, ¿qué vamos a hacer? No. Siempre está buscando alternativas a un problema. Exacto. ¿No? Y lo mejor que puede hacer una madre cristiana es recurrir ¿a quién? Dios. A Dios, ¿no? Como hicieron estas dos damas también. Así es. Pastores, vamos ahora a las resurrecciones que ocurren especialmente en el Nuevo Testamento. Y aquí también tenemos una mujer viuda, al igual que la de Sarepta. Podemos ubicarnos en Lucas capítulo 7, la viuda de Naín. Aquí hay una diferencia sustancial mientras vamos buscando el texto bíblico, y es que esta viuda sale pues de la ciudad, ¿no? Y en las puertas se encuentran, como dicen muchos evangelistas, dos caravanas, ¿no? La caravana que venía de alegría con Jesús, gritando, gloria a Dios, alabando, y por otro lado una caravana de tristeza, ¿no? Se encuentran estos dos grupos, y quien se acerca a la mujer es nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Qué relevante vemos aquí en esta historia de la viuda de Naín? Me hace recordar, José y apreciados amigos, en cierto domingo estaba visitando un centro poblado donde tenía algunos miembros de iglesia, y en la misma cuadra, José, en la esquina, todavía había un festejo de un matrimonio. En la misma cuadra. En la misma había un matrimonio y en la misma... Y en la misma, un velorio. a mitad, un velorio. Wow. Un lado festejando todo, y en la misma cuadra el velorio. Entonces la pregunta, ¿cuál fue usted, Pastor David? Tuve que ir a la segunda, no podía estar en la primera, ¿no? Muy bien. Así que esos contrastes prácticamente encontramos aquí, lo que tú me mencionabas, ¿no? Viene la multitud alegre con maestro, ¿no? Pero de repente encuentran en sentido contrario. Ahora, la pregunta es, ¿cuál caravana tuvo más influencia? Caravana de Jesús. Pero Jesús es respetuoso de nuestros sentimientos, porque Él paró. Porque Él podría haber dicho, bueno, pues estoy alegre y contento con toda esta multitud, pero Él hizo, miren, paró la multitud para acercarse a quién. Así dice, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué nos quiere decir? Que el Señor se compadece, comprende nuestras situaciones y hace un alto para que, para de alguna forma darnos el consuelo que necesitamos. Pastor José dice acá Lucas 7:12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, hace énfasis el texto de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Pastor Villarreal. Tal vez nosotros, poniéndonos en ese momento, habría sido algo impactante esa escena, porque el texto bíblico dice, debido a esto, tuvieron miedo. Así es. ¿No? Ahora, hay algo que también vale la pena recalcar, es de que en ambos, en la viuda de Sarepta, en la mujer de Sunén, ellas pidieron, ¿no?, que los resucitaran a sus hijos. Así es. Pero en el caso de la viuda de Naín no fue así. Ella no pidió. Sin el Señor Jesucristo se acercó, miró ¿no?, esta mujer desconsolada, detuvo esa caravana fúnebre y habló al chico que había muerto y lo levantó, lo resucitó. Entonces, ¿cómo vemos ahí cómo Dios interviene muchas veces en las formas y en los momentos que menos lo esperamos, y aún a veces hasta sin pedirlo? Porque esta mujer no lo pidió. No esperaban un milagro. No lo esperaba. No lo esperaba. Fue algo inesperado. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué el Señor se detuvo? ¿Qué dice el texto bíblico? Era hijo único y era un joven. La pregunta es, ¿cómo se quedaba esa vida sola? ¿Quién le iba a sostener?
¿quién iba a velar por ella a la edad que tenía? ¿Sí? Ustedes saben que ser viuda en los tiempos de Jesús era terrible. Terrible, ¿no? Y miren, como dijo el pastor acá, Jesús se acerca. La mujer no pidió. Esa mujer ya pues desconsolada. Por eso Jesús le dice, ya no llores. Qué lindo, ¿no? Qué lindo el texto nos va mostrando el amor de Dios, el interés, ¿no?, por las personas, ¿no? Pensaba mientras el pastor hacía esa reflexión en su madre también, cuando Jesús muere en el Calvario, llama a María y le dice a Juan, ahí hay tu madre, ahí hay tu hijo. No, Dios no abandonó ni a su propia madre, ¿verdad? Pastores, una siguiente historia de resurrección en el Nuevo Testamento es acerca de la hija de Jairo, ¿no? La hija de Jairo. Pastor José, algo conversamos hace un momento, Jairo no era un viudo, no era pobre, y Dios hace un milagro, ¿no? Es interesante que él va a buscar al maestro. Hay una historia ahí de la famosa mujer que estaba con flujo de sangre, se detiene Jesús a atender, la multitud no lo dejaba, llega un momento sus siervos y le dicen, ya no molestes al maestro porque tu hija ya ha muerto. La historia está en Marcos capítulo 5, 21 al 42. Pero llámame atención si pudiéramos leer, pastor, juntos ahí, al menos, o continuar. Dice el verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del alto dignatario de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del alto dignatario de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y aquí, hasta aquí estamos teniendo varios temas acerca de la muerte, pero Pastor José, quisiera que nos explique a los maestros, especialmente a los alumnos, ¿por qué es relevante que Dios hable acerca de la muerte como un sueño, ¿no? ¿O qué implicancia tiene este texto para nosotros? Sí, casualmente, como lo mencionó Pastor, ahí nuestro Señor Jesucristo llegó hasta la casa de Jairo. Tal vez, y antes de mencionarle, Pastor, responderle esa pregunta, quisiera recalcar algo, ¿no? En primer lugar, como usted lo mencionó, ¿no? Jairo era un alto dignatario, era un miembro del Sanedrín, era una persona importante. En el caso de las resurrecciones de la viuda de Naín, era una viuda pobre. En el caso de la viuda de Sarepta y de la mujer de Sunén, eran no israelíes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los milagros del Señor, la intervención de Dios, pastor, no reconoce ni etnia ni estrato social. Dios es Dios de todos, no hay diferencia. Y referente a lo que mencionó, pastor, referente a lo que del dormir, ¿no? En la Biblia encontramos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento consideran a la muerte o relacionan a la muerte con el sueño. Es la explicación sencilla que da la Biblia a la muerte, ¿no? Muerte. Casualmente en Daniel capítulo 12, versículo 1, habla de que que al final de los tiempos habrá una resurrección. Dice, los que duermen en el polvo de la tierra, dice, serán despertados. Dice. Así es. Entonces, la Biblia compara a la muerte con un sueño profundo en el cual solo Cristo puede despertarnos. Wow. Pero acá hay algo importante. ¿Por qué Jesús dijo la niña duerme? Por una sencilla razón. Que en los tiempos de Jesús lo que dominaba era la filosofía griega. Uh-huh. La temática griega decía que cuando la persona ya dejaba de existir, su cuerpo quedaba acá y su espíritu todavía podía ir aún más allá. Así es. Y eso está escrito en las novelas griegas, ¿no? Entonces, por eso miren, dice allí el verso 40, y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque en la concepción griega no había eso, pues. Así es. Ahora, aunque este público era judío, también estaba el otro lado, ¿no? O sea, el muerto está. O sea, ya no hay esperanza, ¿no? Pero ahí aparece el Señor Jesús y le dice, Talita cumi. Y por último, para terminar esta parte, está el ejemplo de Lázaro, ¿no? Quizá para abreviar el tiempo, un comentario corto de Lázaro. ¿Por qué la muerte de Lázaro, Pastor Villarreal,
es relevante para nosotros. La muerte y su resurrección fue importante en el ministerio de Jesús. Pastor, nosotros recordemos que cuando nuestro Señor Jesús se enteró de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, y ellos, los discípulos, también sabían de que allí en Judea pues lo querían matarlo, ¿no? A Cristo, ¿no? Entonces, y él, después que Lázaro murió, Jesús dijo: Lázaro ha muerto, mas voy a despertarlo. Aún a riesgo de su vida, de ser muerto, apedreado, Cristo decidió ir. ¿Por qué? Porque dos puntos principales. Primero, la resurrección de Lázaro pues marcó el ministerio de Cristo y le dio veracidad a su ministerio, porque recordemos, ¿cuántos días Lázaro había muerto? 4 días. 4 días. Entonces, según la creencia, ¿no?, de ese tiempo, era de que 4 días eran días en los cuales la persona certificaba que realmente había muerto. Claro. No era 2 ni 3, 4 días. 4 días ya no, está realmente muerto. Y Cristo fue al 4º día y lo resucitó. Segundo punto, también acerca de que cuando Cristo resucitó a Lázaro, los judíos ya lo que ellos habían venido pensando, ¿no? ¿Qué cosa? Querer acabar con Cristo. Eso fue lo que ya de una manera aceleró la muerte de Cristo, porque aún lo querían matar a Lázaro también. Caifás por eso dice, ¿no? Mejor nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Exactamente. Pastores, muchas gracias. Creo que disculpa. Perdón, sí, pastor. Mira, con Lázaro vuelve a Jesús a enfatizar lo que hizo con la niña. Con la niña dijo, la niña duerme. Con Lázaro, ¿qué hace? Lázaro no ha muerto, está durmiendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? La vida es temporal, que dejemos respirar es temporal, hasta que venga el gran yo soy. El yo soy, que es Jesús. Yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. Por lo tanto, no es el final. Para el cristiano no es algo pasajero, ¿no? Como lo que hacemos cuando necesitamos cerrar los ojos y descansar, ¿no? Gracias, pastor, porque eso ha sido muy relevante, porque necesitamos tener claros, como dice, ¿no?, que en Cristo Jesús hay vida y resurrección. Muy bien, pastores, gracias, y quedamos ahora con nuestra querida Leslie, que tendrá la capacitación misionera para nuestros maestros y alumnos de la escuela sabática. Cuán importante es cumplir nuestra misión aquí en esta tierra, que es la de compartir el amor de Cristo hacia los demás. Y es por eso que hemos estado trayendo para ti algunos puntos importantes a considerar para que nosotros podamos llevar más almas a los pies de Cristo. Hemos estado hablando acerca de cuán importante es entregarnos en oración para pedirle al Espíritu Santo su guía y también que pueda Él tocar nuestro corazón para la misión, para el servicio. Hemos estado hablando acerca también de hacer una lista con personas que sabes que no conocen el amor de Dios y que tú puedes ir a hacerte sus amigos, ganarte su confianza para poder hablarle del amor de Cristo. Y nosotros continuamos aquí con puntos importantes. Si te has perdido los otros, no te olvides que puedes ver también las programaciones anteriores para seguir también al tanto de estos puntos que son importantes. Y continuamos el día de hoy con 3 puntos más. Si tú ya te hiciste amigo de esta persona con la que compartiste tiempo de calidad, con la que inclusive estuviste ya orando por esa persona hace muchos días atrás, es momento de que lo puedas invitar a tu grupo pequeño, que él pueda conocer más amigos tuyos, más amigos como tú también, que llevan el carácter de Cristo hacia los demás, que ellos puedan también conocer al amigo por el que tú también y junto con ellos también estuvieron orando, para que pueda pronto entregar su corazón a Dios. Una vez que ya tú puedes llevarlo a tu grupo pequeño, dentro de tu grupo pequeño puedes ofrecerle, invitarle, poder estudiar un curso bíblico, poder enseñarle la palabra de Dios. Y una vez que ya pueda aceptar recibir estudios bíblicos, recibir algún curso bíblico, es momento de que tú lo puedas ayudar a compartir su fe. Estos son los 3 puntos importantes que tú tienes que tener siempre en cuenta, y no te olvides ver las programaciones anteriores si es que tú aún no has visto los
tips, los puntos importantes que nosotros estamos dando para poder llevar a más personas a Cristo. Recuerda siempre ser un buen amigo y que siempre tenemos que reflejar el carácter de Cristo para con los demás.